Bueno, hermanos, he terminado la prédica sobre el Sermón de Monte y era más o menos fácil porque sabía lo que me tocaba la semana siguiente. Bueno, pidiendo al Señor qué dirección debe tomar, he sentido llamada a tener un enfoque, una serie en los Salmos. Entonces, voy a comenzar este domingo y por algunos el domingo que viene a tener un enfoque en el cancionero de la Biblia, que son los Salmos. Y tengo un título sobre la serie que está titulado Pensar y sentir con Dios. Entonces espero que a través de la prédica te voy a entender por qué estoy llamando a esa serie Pensar y sentir con Dios. Pero lo que quiero, lo que espero es que a través de esta serie podamos entender más los salmos, podemos usarlo en nuestra vida y podemos entender su propósito. Y a través de esos salmos se pueden enriquecer nuestra vida, podemos enfrentar emociones que salen entre nosotros y también podemos ver cómo se pueden usar los salmos para atender a los demás. No sé si se ha notado, pero cuando confesamos nuestros pecados o cuando alabamos, casi todo tiempo estamos leyendo un salmo. Entonces los salmos son muy ricos. Muchas veces se quiere dar una palabra de consuelo a una persona, siempre buscamos en los salmos. Entonces son preciosos. Entonces, yo espero que en esta serie se pueda ser una ayuda para primeramente animarnos de ver la riqueza que hay en los salmos. Entonces, ¿por qué estamos estudiando? Bueno, espero que podamos mejorar nuestra vida de oración, que podamos orar los salmos, que podamos decir, Señor, enséñanos a orar. Y espero que a través de esta serie podamos aprender cómo podemos mejorar nuestra alabanza. Yo creo que el Salmos está escrito para ayudarnos a buscar palabras, porque a veces ni sabemos lo que debemos decir en nuestra alabanza, pero a través de este cánticos, esta poesía, nos ayuda en alabar al Señor. Pero también es para animarnos a ser auténtico y transparente. Examíneme, oh Señor, y ve si hay algo en mí. Entonces los salmos son útiles para examinar nuestra vida. Podemos aprender sobre el carácter y personalidad de Dios, su bondad, su soberanía, su santidad, su ira, su bondad, su misericordia, su poder, su majestad. Entonces también podemos ver Cristo en los salmos. Podemos ver la Mesías de los salmos. Eso es lo que dijo Spurgeon, Charles Spurgeon, el predicador famoso de los salmos. Cada vez más se impone en mi corazón la convicción de que todo hombre debe recorrer por sí mismo el territorio de los salmos. Si quiere saber la tierra tan bueno es, que fluye de leche y miel, pero no para los extraños. Solo son fértiles para los amantes de sus colinas y valles. Nadie sino Espíritu Santo pueden dar al hombre la llave del tesoro de David. Aún él la da más bien la experiencia de los estudios. Feliz aquel que por sí mismo conoce el secreto de los salmos. Yo había escuchado este comentario, el tesoro de David. Y quizás algunos también han escuchado el tesoro de David, que es el comentario de Spurgeon sobre los salmos. Y yo siempre he pensado, ¿por qué lo llama tesoro de David? Porque el tesoro, entonces esta semana yo digo, ajá, ahora yo entiendo. Yo entiendo por qué está llamando. Entonces, Spurgeon vio cómo los salmos
mostraba el tesoro de David. Y nosotros estamos invitando a conocer este tesoro de David. Tú puedes imaginar David siendo perseguido en desierto y él en una colina cantando, Señor, tú eres mi fortaleza, en ti te confiaré. Entonces yo me imagino que David cantaba los salmos para animar su alma. Cuando tenía temor, cuando tiene dudas, cantaba al Señor. Y este tocaba su corazón y dio fortaleza. Entonces, vamos a leer Salmo 1 y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue los consejos de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cautiva las amistades de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y una vez por año medita en ella. No. Dice, de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado al río de orillas de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se manchitan. Todo tanto hace prosperar. En cambio, los malvados no somos como el pajo arrastrado por el viento. Por eso, no se deshonrarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Comienza con dichoso y termina perdición. Vamos a orar. Señor, gracias por esa introducción a los salmos y pido que me das sabiduría, ayúdame a explicar este salmo como tú has tocado mi corazón, que tu Espíritu Santo me use, Señor, como instrumento para animar la iglesia hoy. Todo para su honra y gloria en nombre de Jesús. Amén. Entonces, el bosquejo que tengo de hoy, de este mensaje, voy a hablar de delicias que vale la pena. Y los 3 puntos. El primero es una introducción a los salmos. Quiero darle una panorama de lo que hay delante de nosotros. Pero quiero hablar de 2 hombres y 2 caminos y al final quiero mostrar cómo el Salmo 1 apunta a Jesús. Entonces, al principio vamos a hablar algo de los salmos. Los salmos primeramente enseña sobre Dios, el hombre y la vida real. Si queremos tener sabiduría, queremos ser instruidos de Dios, de cómo es el hombre y la vida real, leemos, porque ahí vemos la naturaleza del hombre. Podemos escuchar David confesando su pecado, podemos ver una transparencia. Una manera de ver eso es demostrar la frecuencia que los escritores del Nuevo Testamento usan los salmos en su escritura. Entonces, de todos los libros del Antiguo Testamento, los pasajes más usados en el Nuevo Testamento son los libros de Salmos, los capítulos de Salmos. Entonces, los que escribía el Nuevo Testamento encontró palabras claves en los Salmos. En el Salmo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces la palabra ley en hebreo es Torah. Y el significado general de Torah es enseñanzas, instrucciones.
Entonces, cuando estamos hablando de los salmos, estaba hablando de las instrucciones de Dios, del hombre y de la vida. Entonces, todo el libro de Salmos está introduciendo, este libro de Salmos está introduciendo a nosotros a una llamada a meditar en las instrucciones de Dios. Y a lo mejor ha escuchado que este libro de Salmos está dividido en 5 partes. De 1 a 41, de 42 a 72, a 73 a 89, de 90 a 106 y de 107 a 150. Es interesante cómo sabemos que está dividido en 5 partes. Es que al final de cada sección hay una bendición. Y esta bendición termina un libro y entra a otro libro. Y yo no sabía esto, pero para mí cuando habla de los libros de la ley, siempre he pensado en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero también dice que aquí en este salmo es la ley de Jehová. Y los comentarios, los que ha estudiado este libro, se dice que el primer libro es semejante a Génesis. El segundo libro, Éxodo. El tercer libro, Levítico. El cuarto libro de Salmos se resembla a Números y al final Deuteronomio. Entonces, estudiando, pasado un tiempo, en este libro se ve una comparación de los libros de Salmos con la ley de los primeros 5 libros. Entonces, desde primeros tiempos, estos 5 libros ha sido también relacionado con los salmos. Y son muy útiles para enseñarnos. Entonces, primer punto que quiero ver es que los salmos nos instruyen. Entonces, recuerdo el título que tengo por la serie de pensar. Entonces, los salmos primeramente nos ayuda cómo debemos pensar de Dios, cómo debemos pensar del hombre y cómo debemos pensar de la vida real. Pero la segunda cosa que quiero mencionar de los salmos, que los salmos son cánticos, que son poesía. La palabra salmo significa canto. Entonces son fabricados, son escritos para podemos leerlos, podemos cantarlos y espero que en este domingo que viene vamos a cantar algunos de los salmos y a lo mejor no sabe que muchas de las canciones que cantamos está traído de los salmos. Entonces lo que quiero mencionar es que los salmos no solamente son ideas, no solamente esta información. Estos salmos tienen la idea de tocar nuestras emociones, de llegar a nuestro corazón. Y no sé cómo eres tú en su juventud o cómo está hoy en día, pero para mí en mi juventud las canciones me afectaban mucho. Yo recuerdo cuando yo era luchador, nosotros siempre escuchamos Michael Jackson, Rock and Robin, cuando salimos a hacer los ejercicios. Y esta canción nos animó bastante, entonces ahí estaba animado. Entonces tenía en nuestra mente esas canciones, cuando escuchaba esta canción, siempre piensa en cuando era luchador. Y no sé si ha escuchado la canción de Rocky. Cuando escucha Rocky, no se toca las emociones. Y es Star Wars, ¿no? Entonces la música afecta nuestras emociones, ¿no? Entonces la música es importante en deportes, en las películas, ¿no? ¿Cómo hacer una película sin música? Entonces yo quiero que nosotros vemos que los salmos son escritos
para ser cantado. Y es bueno que nosotros aprendemos esas canciones para que podamos cantar los salmos. Porque a veces es difícil recordar de memoria un salmo, pero cuando es una canción es más fácil de recordarlos. Hay canciones de ese mundo que a lo mejor no pensaba en aprender, pero por haber escuchado tanto tiempo, y ya sabes, se escucha la radio, sale una canción y ya sabe cómo está la canción. Entonces, el segundo punto que quiero mencionar es que esas canciones no es solamente doctrina. Debe ser leído, debe ser cantado de manera que toca nuestros corazones. Deben despertar en nosotros las emociones, deben formarnos, debe poner actitudes de agradecimiento. Son ahí para ayudarnos a expresar nuestras emociones. Pero también está ahí para ayudarnos a corregir actitudes incorrectas. Entonces, cuando tenemos ira, cuando tenemos descontentamiento, cuando tenemos actitudes que no agradan al Señor, esta canción son una fortaleza para ayudarnos a cambiar la manera en que pensamos. Entonces, tiene poder para ayudar a la persona a entender quién es Dios. Entonces, cuando estamos tristes y preguntamos, Señor, ¿por qué permitiste tal cosa? Y cuando vamos a las canciones y canta un salmo de Dios soberano, Dios puede usar esta canción en nuestro corazón para ayudarnos a realizar, bueno, pase lo que pase, Dios es soberano. Él está en control. Y podemos dejarle manejar el control. No quiero manejar el control yo. Entonces está ahí para afectar nuestra emoción. Entonces yo espero que en esta serie podemos podemos acumular algunas herramientas, podemos acumular canciones y ver los salmos en una manera diferente. Podemos ver, bueno, ya, estos son realmente un tesoro para ayudarme. Pero hermanos, si nosotros no hemos recibido bendiciones de los salmos, ¿cómo podemos usarlo para animar a los demás? Entonces tenemos doble propósito aquí. Yo quiero, como pastor de la iglesia, que nuestra iglesia aprenda cómo leer los salmos, cómo cantar los salmos, cómo podemos controlar nuestras emociones, cómo podemos glorificar a Dios la manera digna de lo que Él merece. Pero también cómo nosotros podemos ser instrumentos en la mano de Dios para atender a los demás que están sufriendo, los demás que tienen emociones rotas. Entonces, yo quiero mostrarles un poquito de cómo es las diferentes emociones que vemos en los salmos. Tengo ahí un dispositivo que quiero mostrar. Y yo pueden pasar este dispositivo, no sé si pueden verlo, pero los salmos hablan de cómo deleitarse. Salmo 1. Si no tú lees, medita de día y noche. Temor. Sierva a Jehová con temor. Ira. Tiembla y no peques. Gozo. Tú diste alegría a mi corazón mayor que ellos cuando abunda su grano y su mosto. Habla de paz. Mis ojos están gastados de sufrimiento, perdón. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Pena, alegría. Me alegría y me regocijé en ti. Habla de deseos, habla de amor, exultación, solidaridad. Porque estoy solo y afligido. Habla de cómo tener confianza, cómo enfrentar la tristeza. Cuando estamos atemorizados, ¿cómo podemos tener esperanza? Habla de un corazón quebrantado.
Habla de gratitud, arrepentimiento, cuando está desanimado y turbación. Habla de vergüenza, contrición, celo, dolor y maravillado. Entonces hay muchos temas que tocan los salmos. Entonces es bueno de aprender cómo usar los salmos. Nosotros tenemos en la iglesia alguna persona que está aprendiendo a manejar coches y hay que pagar a veces 1,000 euros, poco de cantidad de dinero, hacer los clases, hay que hacer a la práctica. Pero ¿por qué no podemos aplicar la misma idea de, bueno, voy a forzarme de aprender cómo manejar los salmos? Vamos a gastarnos un poquito, vamos a prepararnos, estudiar, vamos a practicar usándolos. Vamos a ver cómo se pueden en una semana mandar algunos versículos de una canción a otro hermano para animarle. Entonces, resumo de este segundo punto sobre de los salmos. Los salmos son cánticos, poemas, existen para que nos suceda algo más que la información doctrinal. Está ahí para tocar nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros cantamos, cuando leímos, se entiende que somos personas con emociones y Él nos ha dado un remedio, una manera de enfrentar la vida, emociones. Y tercero, lo que quiero decir es que en la introducción de los salmos, que los salmos son inspirados por Dios. No solamente son palabras de hombres, sino palabras de Dios. Dios guió lo que escribió y lo arreglaron de tal forma para que sea una bendición en nuestra vida. Son verdades, son correctos y podemos tener confianza en ellos. Una de las razones por que queremos que los salmos son inspirados divinamente es porque fue usado por Jesús. Jesús usaba los salmos en su ministerio. Vemos en Marcos 12, versículo 36, Jesús citó Salmo 110, versículo 1, y dice, porque mismo David dijo, por Espíritu Santo, dijo, el Señor es mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. Entonces Jesús está notando que las palabras dichas por de David fueron dadas a David por Espíritu Santo. Entonces se pueden mostrar otros versículos en el Nuevo Testamento, pero una manera que sabemos que esas son las palabras de Dios es que fue usado por Jesucristo. Entonces, en la serie que tengo, es que quiero que pensamos y sentimos con Dios. Entonces, pensamos en las palabras, en las enseñanzas de Dios, del hombre y la vida, y sentir las emociones que Dios nos ha creado para tener. Sabemos cómo enfrentarlo, pero con Dios. El mundo tiene sus canciones y quiere guiarnos cómo enfrentarnos. Pero también Dios tiene las palabras para nosotros. Estas palabras son inspiradas. Es realmente lo que nuestra alma necesita. Nuestra alma necesita las canciones escritas por hombres, pero también escritas por Dios. Entonces, nosotros estamos terminando la serie de Sermón de Monte. Y en este sermón hablamos mucho de cuáles son las características de los ciudadanos del reino de Dios. Y una cosa que traté de tocar muchas veces es que debemos ser pobres en espíritu. Pobre en espíritu quiere decir que nosotros entendemos nuestras condiciones
que nosotros, aunque hemos sido salvados, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos entender que yo no puedo, que yo solo no puedo enfrentar lo que está delante de mí. Entonces necesito clamar a Dios por ayuda. Nosotros, los que son ciudadanos del reino, han nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Pero aunque somos nuevas criaturas, todavía tenemos entre nosotros una lucha. Estamos en una guerra espiritual. Y hay unas gran preguntas para nosotros como ciudadanos del reino de Dios. Y quiero poner esta pregunta y hacer la pregunta, cómo puede nuestra mente y corazón, con todas tus imperfecciones, pensar correctamente y tener emociones que reflejan a Cristo? Entonces voy a de nuevo. ¿Cómo puede nuestra mente y nuestro corazón, con todas sus imperfecciones, pensar correctamente y tener emociones que reflejen a Cristo? Yo quiero estudiar los salmos porque ahí entiendo y cada vez más que el Señor nos ha dado los salmos para ayudarnos a pensar correctamente, para ayudarnos a evaluar las emociones que salen de nuestros corazones. Y eso es algo que la iglesia primitiva, hasta los puritanos, a la iglesia histórica, ha encontrado una bendición en los salmos. Y por eso ha sido el himnario de la iglesia. Y tantas canciones que cantamos hoy son sacados de los salmos que anima a nuestro corazón. Junto con la enseñanza de Jesús y los apóstoles, los salmos fueron el libro que forma el pensamiento y el sentimiento a los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, quiero ayudar a mí, a todos nosotros como iglesia, entender cómo podemos usar los salmos para estar más centrado en Dios, para exaltar a Cristo y ayudarnos a aprender y manejar nuestras emociones y evaluar. Y si no recuerdo nada de ese sermón, quiero que los salmos puedan ayudarnos a evaluar qué está influenciando a nuestros deseos. ¿Cuáles son las cosas en nuestra vida que nos está afectando lo que nosotros estamos deleitando? Y te voy a explicar esto ahorita. Entonces yo quiero estudiar los salmos en estos días y yo creo que va a ser una bendición. Y una cosa que voy a hacer hoy, te voy a mandar un PDF con algunos de los tesoros de David para que se ponga la primera referencia de ese tesoro de David, que pueden usarlo en su tiempo devocional. Pero poco a poco es un comentario de 10 salmos de David, pero se pueden ver cómo Spurgeon encontró en los salmos el tesoro de David. Entonces, tres cosas que los salmos nos pueden ayudar. Nos pueden instruir, pueden ayudarnos a ajustar y evaluar nuestras emociones, pero también podemos entender que los salmos son de Dios. Y los salmos son las canciones que Dios nos ha dado para ayudarnos a evaluar en qué estamos deleitando, para evaluarnos cuáles son las personas, qué estas cosas en el mundo, en la cultura que me está influenciando. ¿Estoy siendo enseñado, influenciado correctamente? Entonces, ahora quiero hablar de Salmo 1 y mostrarle cómo Salmo 1 es como una introducción a los otros salmos de 150 salmos, ¿no? Entonces, Salmo 1 es como una introducción
Y a través de Salmo 1, los salmistas estaban mostrándonos cómo es que los salmos nos pueden ayudar. ¿Qué impacto pueden tener los salmos en nuestra vida? Entonces, para ayudarnos a evaluar el Salmo 1, hay muchas maneras de predicar este salmo, pero lo que quiero hacer es, mirando a este salmo, quiero hacer dos preguntas. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer de ese salmo es hacer la pregunta, ¿por qué el salmista escribió el salmo en la manera en que escribió? ¿Qué está ahí escondido en ese salmo? Dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pregunta, ¿por qué dijo David estas palabras? ¿Por qué no dijo algo más fácil? No sea malo, no pecas y no burles. Yo creo, o pregunto, ¿por qué llama la atención sobre los malvados? ¿Por qué está sacando esta idea de los malvados, los pecadores, a los que burlen? ¿Cuál es el motivo de hablar de eso? ¿Por qué centra su enfoque en buscar influencias? Entonces, lo que entiendo que el salmista está haciendo, yo creo que es razón que está diciendo lo que está diciendo, porque quiere tocar, hacer las preguntas, ¿qué realmente está influenciando nuestra vida? Y está diciendo el salmista, no deje ser influenciado por el pecado, por el pecador. No sea influenciado por el malvado. No sea influenciado por el burlador, poniendo en otras palabras. Entonces, yo creo que a mí parecer es que él está haciendo un contraste y realmente no está hablando tanto en los malos y los justos, sino está haciendo a nosotros una pregunta. ¿Qué está llevándote? ¿Dónde está tu delicia? ¿Está siendo llevado en la manera correcta? En versículo 2 está diciendo, deje de ser llevado por el pecado, por los malvados, por los escarnecedores, y sea llevado, moldeado por la ley de Jehová. Y esta realmente debe ser lo que influencia a nuestra vida. Entonces, él usa el versículo 1 de manera que hace preparar un contraste en el versículo 2. No les da atención al mundo, no ser influenciado por el mundo, el malvado, el pecador, el burlador. No sea influenciado porque no delite en su camino. No delite en lo que a ellos les gusta, sino que deje que la ley de Jehová sea lo que está influenciando su vida. Y no solamente a vez en cuando, una vez por año, sino de día y de noche. Entonces el Salmo está diciendo a nosotros, cuidado en lo que está llevando. Y hoy en día nosotros tenemos muchas cosas que nos está llevando. Se ve el móvil, se ve en YouTube y hay un aviso antes de YouTube, tratando de llevarle a comprar algo, o ver esta película, o ir en vacaciones allá. Se prende el televisor, hay avisos. Mire esto, compre esto.
Entonces, el salmista está diciendo, cuidado en lo que medita, cuidado en lo que mira, porque aunque tú no reconoces, pasando tiempo escuchando, está haciendo un efecto en su vida. Entonces el salmista está diciendo, ojo, cuídate. Tus delicias deben ser en la palabra de Dios. Y hay que meditar en ella de día y de noche. Es interesante que nadie anda en el camino de los impíos por deber. Nadie te interpone en el camino de pecadores por deber. Nadie se siente en la silla de los escarnecedores por deber. Nosotros no estamos obligados. Caminamos, nos paramos y sentamos porque queremos. Y queremos porque nos vemos, hemos estado observando tan atentamente que se hace ahora atractivo. Hemos meditado en ella, sin llamarlo así, y ahora nos deleite en ella. Así es que sucede en el mundo. Ese es un proceso. Primeramente, caminar, después pararse y después sentarse. Entonces, el enemigo sabe cómo afectarnos. No va a ser ching ching, sino va a ser un proceso. Entonces, el salmista está diciendo, ojo, cuidado. Tenga cuidado y examina tu vida para ver qué está influenciando su vida. ¿En qué está deleitando? Caminamos, nos paramos y nos sentimos ahí porque queremos. Y queremos porque voy a leer eso. Empezar a mirar las cosas que el mundo produce y lo miras y sientes tanto en ellos que deseamos. Pero el versículo 2 nos enseña, es interesante que el versículo 2 de Salmo 1 no dice deben obedecer, no dice es su deber, sino dice deleítate en la ley del Señor. Y Salmo está diciendo, no estoy diciendo de obedecer. Ese no es algo de estar obligado, no es un deber, sino de ti deben salir el deleite. ¿Qué es realmente lo que nosotros encantamos? Quizás hay una serie de tele que le gusta escuchar, un equipo de deportes, no sé cómo está su pasatiempo, pero hay que evaluar y hacer la pregunta, ¿realmente en qué estoy deleitándome? Porque realmente como pensamos en nuestro corazón, así somos. Entonces los salmos están diseñados para hacernos formar nuestro pensamiento de manera que deleite correctamente en nuestro corazón. Meditar de día y de noche está para producir en nosotros no los placeres malvados, sino placeres y deseos correctos. Así que los dos primeros versículos de Salmo 1 confirman lo que hemos visto, que el libro de Salmo está escrito para enseñarnos a deleitar, que tenemos sentimientos, pero deben ser con Dios, bajo la dirección de Dios. Y este deseo correctamente instruido puede traer una delicia a nuestra vida. Entonces, segunda pregunta que quiero hacer de este pasaje. Entonces, es una pregunta de versículo 3. Y la pregunta que tengo de versículo 3 es ¿por qué el autor está escribiendo en la manera en que está escribiendo? ¿Por qué no dice, en cuando meditas en la instrucción
de Dios en los salmos y deleite en lo que ves, entonces no actuará malvado, ni actuará pecaminosamente, ni te burlarás. Entonces, me parece tenía más sentido mirando al versículo 2. Pero yo creo que el salmista quería decir algo y ayudarnos a enfocar otro dibujo en nuestra mente. Porque dice, así como el árbol plantado a los ríos, el río de los ríos, que cuando llega su tiempo da fruto y jamás se marchitará y todo hace prosperar. Entonces realmente no está hablando de los malvados ni los pecadores, sino está diciendo, cuando nosotros deleitamos correctamente, vamos a ser como un árbol plantado por el lado de un río. Y creo que la respuesta que el salmista quiere mostrarnos, que quiere que veamos nuestra vida, quiere que veamos una vida, un árbol que da fruto. Entonces, eso es lo que quiero por nuestra iglesia, que seamos una iglesia como árboles fuertes al lado de un río que produce fruto. ¿Qué pastor no sería contento de ver el fruto que produce su iglesia? Pero ¿cuántos en nuestra iglesia son como paja? Que llega un viento y se van. No está bien firme, no está bien planteado, sino cualquier cosita te pueden tumbarles. Entonces, el Salmo quiere decir que es de ser que seamos como un árbol planteado al lado del río. Es interesante que la manera en que este árbol puede recibir el agua, los nutrientes para crecer, es cuando nosotros meditamos en la palabra. Entonces, no se pueden pensar que somos un árbol planteado al lado de un río y ya está listo. Entonces, el hecho que el árbol está al lado del río, ya el árbol va a crecer bien. Nos está diciendo que para absorber la agua, para que saque beneficio para ese árbol, tiene que meditar en la palabra de Dios. Y este meditar es lo que chupa de este río los bienes que lo necesita para que sea un árbol fuerte, un árbol que produce fruto. Entonces yo creo que como iglesia tenemos que hacer la evaluación. ¿Cómo estamos nosotros meditando en la palabra de Dios? Cuando tú vas a dormir en la noche, ¿de qué piensas? Cuando estás acostado, ¿cuántos versículos pasan por tu mente? Anoche, cuando acostaste de dormir, ¿qué estaba pensando? ¿Qué hace cuando sale a dormir? Cuando apaga las luces de su cuarto, ¿es posible leer la Biblia? Bueno, hoy en día tenemos los móviles, que se pueden ver los móviles, ¿no? Pero la idea es que nosotros tenemos que aprender de memoria los versículos, porque cuando estamos en la cama de noche podemos meditar en ellos, podemos decirlo, repetirlo. Y repitiéndolo, memorizándolo, Dios va a usar esto para producir en nosotros un árbol fuerte. Entonces, yo quiero animarnos como iglesia de meditar en la palabra de Dios. Entonces, sería asustado si alguien en la iglesia te acercó esta tarde y dijo, Cata, ¿en qué palabra estás meditando esta semana? Sandra, Angelo, William. Estamos preparados de decir, bueno, gracias a Dios que el Señor me ha bendecido con este versículo. Yo creo que hay cierto miedo
de ser confrontado de cómo van en eso. Pero yo espero que a través de ese salmo, a través de esta semana, pudimos animarnos de ver la importancia de meditar en la palabra de Dios. Por eso yo he repartido algunos libritos. Dice a frente de Salmo 119, versículo 9, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces yo espero que pudimos hacer una iglesia donde los miembros están memorizando la palabra de Dios, donde estamos preguntando, tenemos la libertad. Entonces Arturo me dio permiso y él tiene permiso de preguntar a mí cómo he ido yo en mi versículo de memoria. Pero si queremos ser una iglesia fuerte, tenemos que animar, tenemos que estimular uno a otro. Y yo creo que pudimos decir mucho de ese salmo, pero yo veo este Salmo 1, es un salmo que está ayudándonos a reflexionar. ¿Cuáles son las cosas en nuestra vida que nos está influenciando? Y pudimos ver en muchos de los salmos, es una evaluación, son una herramienta para evaluar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra actitud de Dios. Y meditando en la palabra de Dios, pudimos chupar los recursos necesarios para ser planteado firmemente al lado del río de la palabra de Dios. Y cantamos hoy esta canción. ¿No recuerdas canción que cantamos hoy de agua vida saludable para ti? Pena tomar, toma mi alma. Yo no recuerdo cómo es. Necesita palabras. Pero algo dulce. Bueno, venga a tomar de fruta de la palabra de Dios. Bueno, se pueden decir mucho más cosas de este salmo y quizás en otro momento podemos examinar con más detalle. Pero quiero mostrar finalmente cómo vemos Jesús en este salmo. Y yo creo que todos tenemos que decir que ese hombre plantado al lado del río, ese es Jesús. Jesús es un hombre que nunca fueron llevados por los pecadores, ni sentó de manera que influenció a él negativamente y no fue llevado por los deseos de ese mundo. Es interesante que Jesús vino al mundo, andaba con pecadores, comió con los que están supuestamente los pecadores, pero de una manera sana. Fue un luz en medio de la oscuridad, no fue llevado por ellos, sino él fue un luz entre ellos. Entonces, cuando vemos Salmo 1, pudimos ver Jesús, pudimos ver nuestro ejemplo en la carne que vino, habitó entre nosotros. Jesús es el camino correcto. Jesús deleitó en la palabra de Dios. Pudimos ver en la comunión que él tenía con tu Padre, la comunión, la manera en que él usaba los salmos, mostraba que él tenía los salmos memorizados. Jesús estaba en el mundo, pero no era del mundo. Era luz en medio de la oscuridad. Pero una cosa interesante, el versículo 6, si termina con eso, dice, porque el Señor cuida el camino de los justos. Dice aquí que solo los justos pueden sobrevivir en el juicio final. Solo los justos pueden estar frente de Dios y no ser castigados eternamente. ¿Quién son los justos? Salmos 14:3 dice, todos se desviaron. Un ha sido corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Salmo 130, 3-4. Si mires a los pecadores, ¿quién o Dios podrá mantenerse? Nadie. Pero ve lo que dice el versículo 4. Pero en ti hay perdón
para que sea reverenciado. Salmo 32, 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa la iniquidad. Así que los justos son pecadores de que de alguna manera pueden ser contados como justos cuando no son justos en sí mismos. Así que los justos son los pecadores que de alguna manera pueden ser contados como los justos cuando no son justos de sí mismos. ¿Cómo pueden ser esto? ¿Cómo puede Dios ser santo y justo y no marcar a nuestra iniquidad? ¿Cómo puede un Dios santo y justo no contar a nosotros como pecadores? ¿Cómo puede no exigir la justicia perfecta para su perfecto cielo? La respuesta es que Dios, en la marca de iniquidad, y si tiene en cuenta el pecado y se exige y exige la justicia perfecta. Pero vemos en este salmo y en todos los salmos podemos ver a Cristo, que dice en Isaías 53:5, mas Él fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dios tuvo en cuenta nuestro pecado y lo castigó en Cristo. Exigió justicia y cumplió la justicia en Jesucristo. Entonces, cuando vemos el Salmo 1, podemos ver Jesús. Podemos ver una persona perfectamente justo que fue a cruz del Calvario para nosotros y en la cruz del Calvario ofrece, dame sus trapos, dame tu vida sucio, dame todas sus maldades. Yo llevo esa cruz del Calvario y te cambio por mi justicia. Así podemos ser, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo tengo la justicia de Cristo. Qué bueno, qué regalo. Qué bueno ver a Cristo en los salmos, mostrando su amor hacia nosotros. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este maravilloso libro que realmente no conocemos como debemos conocer. Y pido que nos ayuden estas semanas de leer su salmo, de entender, de sentir el efecto en nuestro corazón, de ayudarnos a controlar nuestras emociones, de ayudarnos a amarte mejor. Pero también, Señor, enséñanos cómo podemos también ser una bendición a los demás, como tú has sido una bendición en nuestra vida, que usamos nosotros para ser una bendición. Y pido, Señor, que ayúdenos a examinar realmente qué está afectando, qué es la influenciando en nuestra vida. Y como iglesia podemos decir y podemos clamar, Señor, quiero que sea tu palabra. Quiero meditar en su palabra día y noche. Para ti toda honra y gloria. En nombre de Jesús te lo pido. Amén.